Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy abarcaré un tema muy importante en el ámbito de la investigación. Estoy hablando nada más y nada menos que de la ciencia. Daremos a conocer cuáles son los postulados que tienen diferentes autores sobre la ciencia, los tipos de la ciencia, las características principales y también los objetivos. Así que comencemos. La ciencia, en sentido moderno, según Mario Tamayo 2000, puede definirse como el conjunto de conocimientos racionales, ciertos, probables, obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la verificación que hace referencia a objetos de la misma naturaleza. Sin embargo, esta definición de ciencia puede considerarse un tanto restrictiva o limitada, debido a que solo hace referencia a las ciencias naturales. Mario Bohm, 1960, opta por una definición más amplia de la ciencia, a la que en un primer momento llama cuerpo de ideas y define como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, tal y como es entendida en la actualidad. Pero agrega la importancia de distinguir entre la ciencia formal y la ciencia fáctica. ¿Por qué? No toda la investigación científica produce conocimiento objetivo, lo que significa que deje de considerarse como tal. Para Bohm, la lógica y las matemáticas son las llamadas ciencias formales, cuyo objeto de estudio son los entes formales, así como las relaciones lógicas o mentales, que se establecen entre ellos. Por su parte, las ciencias fácticas, que abarcan las ciencias naturales y las ciencias sociales, tienen como objeto de estudio las cosas concretas y reales, es decir, la naturaleza y la sociedad. La ciencia puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, por medio de la investigación científica. El hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. La ciencia es la actividad organizada del hombre para comprender el mundo que lo rodea. Luis Romo Salto, científico ecuatoriano, menciona que la ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Ser la ciencia un conjunto de información se relaciona con el conocimiento. De esta unión nace el conocimiento científico. El conocimiento científico posee ciertas cualidades. 3 cualidades básicas, para ser exacta, que caracterizan al conocimiento científico: la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. La objetividad, puesto que la ciencia se basa en hechos reales y concretos, no cabe en la ciencia subjetividad o fantasías. Racionalidad, porque la ciencia está formada por conceptos, juicios, razonamientos, se expresa en principios, leyes y teorías. La ciencia es la mejor expresión de la razón. Sistematicidad, por cuanto la ciencia no es un organismo desorganizado de conocimientos, por el contrario, la ciencia está integrada por un conjunto orgánico, integrado, sistematizado de conocimientos. Mario Bohm, 1960, concluye: la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y maravillosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo. Esto es como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, conocidas como conocimiento científico, y como una actividad productora de nuevas ideas, la investigación científica. Los objetivos de la ciencia. Para Pellegrina y Salvador, 1999, los objetivos de la ciencia son: comprender la realidad, controlar las condiciones en que se manifiestan los fenómenos, anticipar o predecir hechos y fenómenos, generar una teoría basada en principios metodológicos. Características de la ciencia. Hernández Pina, 2010, considera que la ciencia debe poseer las siguientes características. Primero, objetividad. Primacia del objetivo sobre los factores subjetivos, directamente conectada al método científico. Segunda, actitud crítica. Autocorrección. Implica que las posiciones no son permanentes, sino que se pueden ir evolucionando. Tercera, facticidad. Los aspectos identificativos del conocimiento científico son la base empírica de la experiencia. Cuarto, la racionalidad. Sistematiza de forma coherente enunciados que sean contrastables, además de fundamentar una teoría sobre la realidad que la sustenta. Quinto, contrastación de las teorías sometidas a pruebas de la experiencia. Sexto, autonomía. Ello implica que cualquier revisión de proceso y de sus resultados deberá explicarse desde planteamientos científicos y dentro de una comunidad científica. La comunicación de los resultados mediante el proceso claro y científico. Aquí cobra pleno sentido la comunidad científica, cuya mente cooperativa puede preservar su significado y la garantía de su validez. 8. Sistematización o la organización sistematizada, tanto el referente al conocimiento como la organización de los conceptos y conocimientos. 9. Progresión, dinamismo y 10. Expansión, como consecuencia del dinamismo. Tipos de ciencia. Como primer lugar tenemos las ciencias naturales. Cabrizo y Bernard, 2005, manifiestan que las ciencias naturales pertenecen a las ciencias fáticas, porque se basa en los hechos, en lo experimental y material, por lo tanto son aquellas que su investigación actúan sobre la realidad. Jaramillo L. 2019 menciona que en primer lugar, observando los procesos y sucesos que modifican su funcionamiento y haciendo conjeturas, es decir, planteando hipótesis que deben ser probadas, estas ciencias fáticas se dividen en naturales, se preocupan por la naturaleza física, química y biológica.
Kuhn 1962, Popper 1934, Sánchez 2010 mencionan de que las ciencias exactas son aquellas que generan conocimientos a partir de la observación y la experimentación, cuyos contenidos pueden sistematizarse a partir del lenguaje matemático. Desde el punto de vista de lo que se entiende por ciencia exacta o inexacta, o de lo que es verdad, se puede cuestionar o dudar de lo que es ciencia o pseudociencia, sin que sea fácil hacer una diferenciación al no existir un criterio para entender lo que es absolutamente exacto o inexacto. Ciencias fácticas. Cerda, 1998, indica que las ciencias fácticas son aquellas que indagan los hechos de la realidad y se basan en las experiencias sensoriales. El cuerpo de estudio de la ciencia fáctica son los hechos, su procedimiento, la observación y la experimentación. Son ciencias que se originan a través de una técnica y un orden específico. Manejan la deducción como método de exploración de la autenticidad. Las ciencias formales tienen por objeto de estudio el mundo de las ideas como la lógica y las matemáticas. No estudian nada que se encuentre en la realidad tangible. Su dominio es el pensamiento y sus objetos no están más allá del espacio y del tiempo, según Hempel 1995. Mario Bohm 1919 establece una clasificación que distingue entre las ciencias formales o ideales, que no traducen la realidad de manera objetiva, sino formal, y las fácticas o materiales que trabajan con hechos objetivos utilizando las ciencias formales como herramienta, como por ejemplo la lógica, la matemática no son cosas ni procesos, sino formas en las que se puede verter limitados contenidos tanto fáticos como empíricos.